Perdón. Sí. Hablando de esto, ¿no? De todas las diversas necesidades que cada vez se están desarrollando más, ¿tú has visto dentro de vuestra empresa aquí mucho más demanda fuera de lo que era más normal en el mundo del negocio? ¿Ves cada vez mucho más demanda de los varios sectores, que sea universitario, colegio, político, en el mundo del deporte? Aquí en España, digo, porque... La respuesta es un sí con un pero, con matices, ¿vale? Es decir, el coaching es algo que bien presentado o bien desarrollado genera más demanda, por supuesto que sí. Pero el problema que ha habido aquí en España es que ha habido mucha gente que se ha autodenominado coach o se ha formado como coach de una forma muy poco profesional. Y entonces hay algunas experiencias concretamente en algunos sectores donde el coaching hay gente que dice que no quiero saber más de un coach, que es el típico cantamañanas, el típico vendemotos, el motivador de turno, el tal y cual, ¿vale? Entonces desde ahí también es honesto decirlo de esa forma. Entonces, pero esto es como os decía al principio. Hace 11 años había como unas 30, 40 escuelas, solamente en Madrid, de coaching. Ahora mismo que funcionemos bien, habrá como 5 o 6, no más. Se ha ido limpiando el tema. Se ha limpiado toda esa gente que intentaba aprovechar el boom, de alguna forma, pero ¿qué ha pasado en el camino? Que han formado a mucha gente de muy baja calidad. Entonces desde ahí ha hecho daño en algunos sectores, incluso en el de la propia empresa. Lo que pasa es que desde ahí la empresa lo que de alguna forma ya está más educada, entonces lo que pide es: quiero coach certificado por ICF, quiero un coach certificado por ASESCO, y además si puede venir de esta escuela o de esta otra, mejor. O sea, desde ahí lo que hemos hecho ha sido educar mejor a la empresa. Y en otros sectores es que todavía está por desarrollar. Por ejemplo, en el tema de coaching deportivo va cada vez más. Por ejemplo, cuando yo empezaba, los clubes de fútbol apenas tenían coaching. Y hoy en día prácticamente todos tienen un coach interno. Prácticamente. En el IBEX 35 todas las empresas tienen coaching. Todas. Las multinacionales en general, todas tienen coaching. Las españolas todavía hay algunas que no. De hecho, como digo, de las 5.000 empresas españolas de más de 250 empleados, que serían como las grandes empresas, yo diría que habrá unas 3.000 o 4.000 que todavía no tienen coaching, pero para eso están esperando a coaches de calidad. Pero claro, una buena empresa no va a recibir a una persona que es directamente que no tiene experiencia, que no tiene ningún tipo de trabajo con otras empresas y que no genera además esa certidumbre y esa confianza. Entonces, en el resto de áreas, yo te puedo hablar de muchas personas en el mundo del coaching educativo, en el coaching de salud, en el coaching de relaciones, en coaching deportivo. Entonces, en todas esas áreas está creciendo, pero de una forma prudente, ¿vale? No es este boom enorme. Lo que sí es importante, como os digo, es que seáis vosotros quien tenéis que llamar a la puerta. Nadie va a ir a vosotros, ¿vale? Todavía el camino... necesitáis habilidades de emprendimiento, es un sí. Llegará un momento en el que no, en el que ya la gente diga, necesito un coach, pero todavía no. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, es que cada vez evidentemente se buscan más y la gente busca, lo que pasa es que, lo que os digo, busca gente de calidad, bien formada y certificada. Eso es importante. Yo tengo una pregunta. Dime, cuando el coaching y la psicología. Ajá. Pero yo tenía una roommate que me decía no porque yo estudié psicología. Ajá. Y ella me decía no porque el coach es un disparate, la psicología era la ciencia estudiada y tú no puedes ponerte con una persona, o sea, tú le puedes dañar su vida, me decía. Y tú lo que tienes que hacer es meterte en una carrera 4 años, tú la psicología, yo qué. Vale, es muy buena pregunta, muy buena duda y muy buen comentario de tu compañera, ¿vale? Vamos a ver. La
La psicología. Psicología es una carrera que lleva ya muchísimos años, viene asentada, en España por lo menos, y creo que en toda Europa básicamente, y tiene su colegio de psicólogos, está regulada, etc. Dicho esto, la psicología se ha centrado exclusivamente en psicología científica, ¿vale? En intentar de alguna forma trabajar con las personas que tienen trastornos, ¿vale? Especialmente la psicología clínica, ¿no? No estoy hablando de la social o de la de empresa o de otro tipo de psicología del trabajo, etc. Estoy hablando de la clínica. Están centrados en personas que tienen diagnósticos de trastornos, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de la gente que no tiene un diagnóstico y ningún trastorno? ¿No trabaja con ellos? Pues desde ahí creo que hay un hueco fundamental e importantísimo con el coaching. Y el coaching trabaja dos áreas. Por un lado, el autoconocimiento del ser humano, que se podría meter en el mundo de la filosofía, psicología, antropología y otra serie de disciplinas, pero luego hay una parte fundamental que es la puesta en marcha, el trabajo, los planes, los objetivos, la parte más tangible. Y todo eso viene del mundo de la motivación, de la empresa, del deporte y de otra serie de cosas. Entonces, lo mismo podría decir una persona que dice, no hagas coaching, haz AD, Administración de Empresas, ¿vale? Porque ahí también hay modelos de management, de desarrollo y de consecución de objetivos, ¿verdad? Vale, entonces, el coaching de alguna forma está uniendo esas dos patas, cubriendo un hueco fundamental que hasta ahora nadie ha cubierto. Ten en cuenta que el ser humano, cuando hace miles de años eran tribus, y entre las tribus, entre ellas, se apoyaban, se acomodaban, se ayudaban, cada uno hacía su oficio, hacían trueques, se ayudaban, etc. Y si en un momento dado alguien tenía alguna dificultad interna, iba al cura o al chamán para que le ayudase, ¿vale? Desde ahí. En todo ese proceso de crecimiento, poco a poco las tribus se han ido desarrollando en ciudades, en pueblos, etc. Pero cada vez esas familias, ciudades o pueblos se han ido desgregando. Entonces el ser humano ya no tiene ese apoyo social, digámoslo así, ¿no? Y entonces las labores que deberían haber hecho la religión por un lado y los médicos por otro, ¿vale? No la están cubriendo. La religión de alguna forma ha decepcionado a muchísima gente y la medicina igual. Entonces, ¿qué pasa ahora? La persona que está sola en su casa, con su ordenador, aislada, ¿cómo desarrolla todas esas habilidades internas? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo gestiona esas relaciones? ¿Cómo gestiona sus patrones de pensamiento, sus patrones emocionales, su desarrollo personal y profesional? Hay un hueco ahí que nadie está recogiendo. Y de alguna forma el coaching ha venido a recoger ese hueco para ayudar a desarrollar esas habilidades que normalmente antes se estaban cubriendo bien por lo que es la familia cercana y unida, bien por la religión o bien por la propia medicina. Entonces, el psicólogo está muy bien, pero es muy complementario. Son dos profesiones distintas, ¿vale? Es importante que cuando alguien te diga eso, decir, es que son dos profesiones distintas y totalmente complementarias. No hablar ahora después, conclusiones. Por supuesto. Y además, yo estoy estudiando psicología y me encanta aprender más, ¿vale? Para poder hablar con cierta lógica cuando tengo que hablar en este tipo de foros. Pero todavía no soy psicólogo. Pero lo que estoy viendo es que las asignaturas es que son muy teóricas. Es verdad que son científicas, pero es todo teoría. O sea, he estudiado la asignatura de psicología de la emoción, de la motivación. Y yo sé mucho más de lo que he estudiado con Paul Ekman y con todo el desarrollo de Goleman, etcétera, que todo lo que he estudiado en una asignatura que es leerte 500 páginas de teoría sobre los distintos métodos, pero no te dicen cómo ser emocionalmente inteligente, ni cómo motivar a las personas, ni motivarte a ti mismo. Ese es el gran problema desde mi punto de vista de lo que es la carrera de psicología en sí. Cuidado, que estoy hablando de los 2 primeros años, ¿vale? A lo
lo mejor en el tercer o cuarto año la cosa mejora, pero lo puedes decir tú. Yo es que te estoy hablando, yo la hice del 82 al 87, donde el mundo de la inteligencia emocional estaba a nivel del libro. todavía. No puedo decir a qué nivel está ahora, me imagino que habrán evolucionado bastante. Pero yo no le veo tanto lo que tú dices. Vamos a ver, hay una base muy científica en la psicología, evidentemente. Cuando yo estudié psicología todo era conductismo. Psicoanálisis no se podía ni ver, queríamos saber algo del psicoanálisis, teníamos que hacer seminarios aparte, pagados y demás. Entonces, quien quisimos enterarnos de lo que era el psicoanálisis, tuvimos que hacerlo por nuestra cuenta. Pero yo no lo veo tanto la diferencia que tú haces como que los psicólogos son para gente que está, o te he entendido yo mal, un poco peor y psicología clínica, psicología clínica. Clínica. No, yo estudié clínica industrial, las dos, o sea que clínica la conozco. Y está bajo los psiquiátricos, o sea también. Entonces, yo no creo que sea tanto el hecho de que la psicología es para gente más trastornada, vamos a decirlo de alguna manera, y el coach para gente. Yo no creo que sea esa la diferencia fundamental, porque los psicólogos hemos trabajado mucho con gente normal, entre comillas, no todo el mundo tiene una... Y a mí las etiquetas nunca me han gustado, no me gusta hablar ni de psicóticos, ni de bipolares, ni de no sé qué, ni de tal. O sea, esta persona, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Le pasa esto? ¿Hace esto? ¿Hace esto? ¿Hace lo otro? Objetivos, que tú dices que si hay el coach en la psicología, no. Objetivos siempre ha habido en la psicología, o sea, pasa esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde tenemos que llegar? Para mí, estudiosa de las dos cosas. La diferencia fundamental es que un psicólogo te dice lo que tienes que hacer y un coach no te dice lo que tienes que hacer. Hace que tú saques tus descubrimientos, tus potencialidades y tu no sé qué para saber lo que tienes que hacer. Y eso es fundamental, porque que te diga alguien haz esto no tiene el mismo valor de ningún tipo, ni emocional, ni potencial, ni nada, a que tú, a través de esas preguntas socráticas que tú has dicho y tal, y tu estudio interno, que yo creo que todo buen psicólogo hemos hecho, creo que todo buen psicólogo ha tenido que hacer un estudio interno antes de ser psicólogo. Después de ese estudio interno, tú ya puedes hacer esa serie de preguntas, porque tú ya has sufrido esa transformación, y que sea la persona la que descubra qué es lo que le está pasando y qué recursos tiene ella como tal para salir de ahí. Ese es para mí la diferencia fundamental, conociendo los dos ámbitos, como te digo. ¿Cómo está la psicología actual? No tengo ni idea. Sí que están con el cognitivo conductual, no sé si están metiendo, me imagino que sí, más de emocionalidad, que ya es hora, por lo que yo veo. Lo que yo te estoy explicando, que he sacado la asignatura de Psicología de la Emoción, te habla básicamente, evidentemente, la gran importancia de Ekman, pero no te dice luego, por ejemplo, dentro de lo que es... Yo he estudiado directamente con Ekman y he estudiado la asignatura en sí. El libro en sí te habla de todas las teorías, las distintas emociones, las 6 emociones básicas, cómo funcionan, cómo se desarrollan, etc. Pero luego, ¿dónde está la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no está metida. O sea, si tú quieres estudiar inteligencia emocional, en la carrera de psicología no la estudias. Estudias las emociones. Pero la inteligencia emocional, que es la capacidad luego de poder utilizar esas emociones en aras de conseguir tus metas y tus objetivos, que es un poco la práctica de todo esto, ¿no? Pues desde ahí eso no se estudia todavía en psicología, por lo menos en la UNED, que es donde estoy yo. Yo de todas formas, he escuchado lo que esta veces que vienes a Charos o en YouTube y tal, no sé quién decía algo así, y claro, de una muy grande. Entonces, decía que la psicología viene un poquito a arreglar un problema que hayas podido tener, algún complejo que te venga de, por lo que decías tú, porque eres tímido, porque te pequeños a nivel de ti, como solucionar ese problema, esos problemas que puedas tener, a veces son graves, a veces no son tan graves, pero se pueden frenar en algo puntual y que te arregla, y que el coaching es más lo que te ha pasado, te ha pasado. Pero vamos a mirar al futuro. O sea, no es como te voy a arreglar el pasado,
o que superen pasado y otras como... No son puntos estancos, ¿vale? No son blancos o negros, ni uno ni el otro. Absoluto. No, pero es por eso, ¿vale? Creo que el coaching, es verdad, que nos centramos en el dónde estás ahora y hacia dónde quieres ir, pero es que en el dónde estás ahora hay cosas que han venido de antes y que necesitas saber, ¿vale? Y la psicología es exactamente igual. Depende del psicólogo, depende de su escuela, si es más humanista, si es más psicología positiva, etc. Te va a meter cosas también de objetivos, de desarrollo, etc. Entonces depende de muchos factores. Pero bien, como bien dice Delia, el punto principal de distinción es el psicólogo. Te va a decir, mira, y ahora te vas a ir a casa y vas a hacer esto, 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 esto y esto. Y en el coaching, el plan de acción lo hace el coaching siempre. Luego, evidentemente, ya hay psicólogos que utilizan herramientas de coaching, hay coaches que utilizan alguna herramienta de psicología. Yo personalmente, psicología concretamente, directamente no, porque estoy empezando, pero utilizo cosas de PNL concretamente, para trabajar con los miedos, con incluso alguna fobia que sea directamente, o sea, no estamos hablando de fobias más profundas, sino fobias, por ejemplo, que tengo fobia al perro, ¿vale? O los perros o lo que sea, que porque en su día de pequeño me mordieron, ¿no? A partir de ahí es bastante fácil entender de dónde viene la situación. Pero es importante saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, y cuáles son tus habilidades en todo esto. Entonces, por eso digo, yo he trabajado desde el coaching con otros psicólogos, donde el psicólogo trabajaba y luego me lo derivaba a mí. Y gente que ha venido a mí y le he dicho, vete con el psicólogo y luego vete a continuación, ¿no? Sí. Yo creo que un poco la parte del coaching, como dices tú, una carrera joven, viene mucho de la necesidad de llenar el vacío de muchas, a ver, lo que es el pensum de la psicología o el pensum de otras carreras son pensum que tienen años, o sea, probablemente siglos y hemos sido tan pragmáticos nosotros mismos de no intentar cambiarlo, sino defender